Quiero compartirles en esta mañana algo sencillito. Si alguno quiere escuchar profundidades, me avisa y les predico en griego. Pero ni yo voy a entender lo que les predico. Es sencillo, pero está en la palabra de Dios, lo que lo hace importante. Cuidado con tener aspiraciones raras, parecidas a las de un adicto que cada vez necesita una dosis más fuerte, ¿no? Dios no es así. No es que cada vez necesitamos una dosis más fuerte de Dios, sino que si cada vez necesitamos una dosis más fuerte de Dios, quiere decir que hemos generado resistencia y tolerancia dentro nuestro. Yo creo que la sencillez de la palabra tiene que conmovernos a cada rato. Por sencilla que sea la palabra de Dios, tiene que afectar nuestras vidas, porque la palabra de Dios es la misma, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero quiero compartirte texto bíblico que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 13, que nos dice lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Interesante, ¿no? Es como para que andemos tranquilos, para que no andemos medio paranoicos, pensando quién nos persigue. Dice Proverbios que huye el impío sin que nadie le persiga. ¿Por qué? Porque la persona que tiene pensamientos malos en su corazón es una persona que siempre va a estar pensando en lo malo y en lo malo que le puede venir. Entonces uno vive sospechando permanentemente. El que tiene pensamientos buenos para con los demás. Así que acá nos está hablando que si nosotros tenemos una vida agradable a Dios, no tenemos que temer ningún tipo de daño. Pero en especial nos dice Pedro que fuimos llamados, dice, miren qué interesante, ¿no? Esto lo dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo, es decir, esto es algo que tenemos que saber, que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué cosa? Bendición. Así que acá no está hablando que fuimos llamados para conquistar la bendición. Estamos en una época en la que todo el mundo habla, hay que conquistar y hay que tener, y nos pone en una posición demasiado activa, donde parece que nosotros manejamos todos los hilos y tenemos todos los botones al alcance de la mano, pero acá nos está hablando de heredar, de recibir, de tenerlo como legítima dádiva, la bendición. Pero tenemos confusiones a veces con respecto a lo que significa la palabra bendición, porque hasta nos saludamos, decimos Dios te bendiga, cuando uno quiere hacer la corta, bendiciones, ¿viste? Cuando no tenés mucha confianza y ya te pudriste de saludar a todo el mundo, bendiciones, le decís a uno. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Sabes en griego cómo es la palabra bendición? La palabra muy interesante, eulogia. ¿Tenemos alguna hermana que se llama Eulogia? Bueno, eulogia se traduce como bendición. Eu es bueno, logia es decir, es palabra. O sea que bendición es palabra buena. Así que bendecir está relacionado con bien decir. Esto significa hablar bien. Así que Dios nos escogió para que las personas hablen bien de nosotros. ¿Viste algunas veces uno dice, más respeto? ¿Viste algunos que exigen respeto? Por favor, respétame, te pido más respeto. El respeto no se impone.
El respeto se hereda. ¿Cómo se hereda el respeto? Y el respeto se hereda cuando uno hace las cosas como para ganárselo. Porque a veces es preferible que te falten un poco el respeto, pero que te amen, y no que te respeten, pero te teman. Porque si te respetan y te temen, un día te clavan el puñal. Pero si te faltan el respeto de vez en cuando, pero te aman, es más difícil y es ahí entonces cuando ¿quién te puede hacer daño? Así que Dios nos escogió para dar buen testimonio. Esta es la idea. Cuando todos hablan bien, estamos dando buen testimonio. Cuidado, pueden hablar transitoriamente mal de nosotros. Los que son enemigos de la fe van a considerarnos enemigos a los que somos de la fe, es decir, a los creyentes. Y a esto Jesús se refiere cuando dice, bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Interesante, ¿eh? Cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque van a decir males contra nosotros mintiendo. Pero si dicen males contra nosotros diciendo la verdad, quiere decir que nuestro testimonio es malo. A la larga, cuando uno hereda bendición, cuando uno se gana la buena apreciación de las personas, cuando uno tiene buen testimonio, las buenas obras se ven. Y esto es lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Él dijo, para que los hombres, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De tal forma que cada uno de nosotros tiene que comportarse al punto que las personas digan qué tremendo que es Dios, qué bueno es Dios. Pero no, qué bueno es Dios que lo aguanta este. No. Qué bueno es Dios con las cosas que hace con esta persona. Ahora, este es el aspecto humano de bendecir o maldecir. Cuando un humano bendice a otro ser humano, es entonces cuando está hablando bien. Cuando maldice, está hablando mal. Pero en boca de Dios, la bendición tiene un alcance mayor, porque lo que Dios dice muestra su favor y su acción. Por lo tanto, la bendición de Dios no consiste solo en una buena opinión que Dios tiene de nosotros, sino también su predisposición para hacernos bien. Entonces, la bendición de Dios tiene efectos sobre nuestro futuro. La bendición nuestra puede no tenerlos. No pienses que si vos maldecís a uno, que se te caiga el pelo. No, te aseguro, esto no es producto de ninguna maldición. Sí, de algún creyente que se portó mal en algún momento, se cayó algún mechón. Bueno, pero ninguna maldición humana tiene efectos sobre el otro. Así que si alguno te desea un montón de cosas, no te hagas ningún tipo de problema. Las bendiciones o maldiciones no dejan de ser buenos o malos deseos, buenas o malas palabras. Pero en Dios, una bendición tiene efectos sobre el futuro, sobre los eventos, sobre los hechos. Y una maldición obviamente también significa que las cosas se van a poner difíciles. Así que la Biblia nos dice que nosotros fuimos escogidos por Dios para que nos vaya bien. Decirle al de al lado, Dios te escogió para que te vaya bien. Decíselo. Decirle que te vaya bien. No como en mis tiempos que decían que te vaya bien, que te pise un tren, ¿no? No. Que te vaya bien. Porque Dios te escogió para que te vaya bien. Sin embargo, hay ciertas condiciones, según lo que Pedro nos dice, para que nos vaya bien como creyentes. Y la primera de ellas es la de tener un mismo sentir. Dice el apóstol Pedro, finalmente, porque viene hablando de la relación de los esclavos con los amos, la relación de los cónyuges, y para redondear, para recapitular, dice, finalmente, esto para todos, tengan o sed todos de un mismo sentir. Ahora, ¿cómo puedo tener el mismo sentir? Yo soy de Banfield y de vez en cuando el Señor con su buen sentido del humor me sienta uno de Lanús al lado. Varones hermanos, ¿sabéis que es abominación para... Bueno, ¿cómo puedo tener el mismo sentir con ese?
¿Cómo puedo tener el mismo sentir de la otra persona con quien nos vemos poco? Hay una manera de hacerlo. Tener un mismo sentir está relacionado con tener una misma mentalidad. En otras palabras, congeniar. Porque genio viene de mentalidad. Así que está hablando, congeniemos. Ahora, ¿cómo logramos congeniar? Hay dos caminos que necesitamos transitar para poder tener un mismo sentir, para congeniar. Y el primero de ellos es tener la mente de Cristo. Si vos y yo procuramos tener la mente de Cristo, entonces vos y yo vamos a congeniar. Ahora, si alguno anda por un camino distinto que no es el del Señor y otro anda por el camino del Señor, no va a poder congeniar. Cada vez que yo busco a Dios, cuanto más busco a Dios, más me parezco a Jesús. ¿Viste el dicho? Dime con quién andas. ¿Dónde está en la Biblia? Ah, sabías. Pero es una gran verdad. Es una gran verdad. Porque con el grupo con el que nos reunimos, empezamos a asimilar sus formas, lo que admiramos, hasta lo repetimos porque nos gusta, decimos qué bien, qué bárbaro que es. Y de pronto, vos viste, así surgen las modas. Me gustó cómo vestía esa persona y empezamos todos a vestir de la misma forma, ¿no? Es decir, la convivencia permite que nos vayamos pareciendo muchísimo. Habrás visto esas fotos donde aparecen los perros y su amo, cómo se parecen algunos, ¿no? Bueno, no sé si esto será un truco publicitario, pero sí, el practicar el compañerismo, el practicar la amistad, la búsqueda de Dios hace que nos parezcamos más a Jesús y cuanto más todos nos parecemos a Jesús, más podemos congeniar. Ahora tenemos el otro camino, el camino de aprender a vivir la comunión de los santos, el entender que mi hermano, por distinto que sea, pertenece al cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo fue enfático cuando dijo, en este mismo pasaje que yo había citado cuando comimos la Santa Cena, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice, de manera que si alguno comiere del pan y bebiere de la copa indignamente, y uno dice, ¿qué será esto indignamente? Porque algunos se quedan con el indignamente y piensan que al comer del pan y beber de la copa tienen que poner cara de reverencia y tapar su boca. No, eso no es digno o indigno. Lo aclara, sin discernir el cuerpo de Cristo. A ver, levanten la mano los miembros del cuerpo de Cristo. Wow. Quiere decir que el de al lado tuyo que levantó su mano es parte del cuerpo de Cristo. O sea, es integrante de tu familia. Si vos no vivís la comunión de los santos, no podés congeniar. Cuando a vos te ocurre que decís, no sé, pero yo no siento que me pego a la iglesia, no siento que estoy adherido a la iglesia, me siento sapo de otro pozo, no sé qué ocurre, pero no puedo. Algo pasó. O no estás buscando lo suficientemente al Señor para parecerte a Él, o estás rodeado de un montón de gente diabólica, mundana, carnal y todo lo demás. Entonces, vos pensá, ¿qué pesa en la balanza? Pensá, ¿estás buscando tener la comunión de los santos? Así que, en primer lugar, si queremos alcanzar la bendición, queremos que nos vaya bien en la vida, sobre todo en las relaciones interpersonales, tenemos que aprender a congeniar, tenemos que aprender a tener un mismo sentir, pero también tenemos que ser compasivos. Dice el mismo versículo 9 que hemos leído, dice, 8, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos. ¿Qué significa esto de ser compasivos? ¿Sabes cuál es la palabra griega para compasivo? Simpáticos. Sí, pero no tiene nada que ver con lo que vos... Porque hoy, ¿viste? Cuando dicen qué simpático, qué es fulano, es una manera de decir que es feo. ¿Viste? Cuando ay, qué simpático fulano, es una forma de decirte, es horrible, pero bueno, por lo menos tiene onda. Simpático a veces podría decir que está en onda, que se ríe,
que se le hace el hoyuelo, que es, ¡ay, qué simpático! Pero no tiene nada que ver nuestra concepción moderna de la simpatía con el simpáticos de la Biblia. Sim significa mismo, patos, sufrimiento, salud. De ahí viene patología. ¿Oíste hablar el término patología? Uno dice, hay que ir al patólogo. No es el que te hace plantillas para el pie, no, ese. ¿El patólogo qué es? El que va a ver qué enfermedad hay, qué patología tiene. De ahí viene la palabra padecimiento, que es palabra latina, ¿no? El que padece es el que tiene una patología, y patología es sufrimiento. Entonces nos está diciendo que sintamos lo que el otro siente, que suframos lo que el otro sufre, que nos pongamos en los zapatos del otro. Esto es a veces lo que nos cuesta. Jesús dijo que nos gocemos con los que se gozan, pero que también lloremos con los que lloran. Esto es considerarnos compasivos. De ahí compasión significa padecer al lado. Somos una gran familia, y así siempre lo decimos y de esto nos jactamos, pero tenemos que vivir conforme a esta autoimagen que nosotros tenemos. Pero realmente vamos a ser cada vez una familia más compacta en la medida que aprendamos a ponernos en los zapatos del otro. Porque algunas veces nuestras oraciones son tan indolentes. A veces nos pasa en familia y la familia pastoral nos ocurre. Nos van llegando las noticias de todos. Si a vos te llegan 2 noticias, a nosotros nos llegan 100, 200 noticias. ¿Por qué? Y porque estamos interesados en todo tal. Tenemos a Eva, que es una bendición de Dios, que cualquier situación que pasa, ahí Eva nos está avisando y después van corriéndose toda la red por los amigos que tienen y se va llenando. Así, cada vez que veo en el WhatsApp, Eva, no por Eva en sí, no, por favor. No, pues Eva, estás por ahí, Eva, no te pongas nerviosa, Eva. No, sino porque a veces a Eva le toca dar esas noticias que no nos gustan. Y las noticias que no nos gustan, por lo general, las queremos meter bajo la alfombra. Somos una gran familia siempre triunfante, donde no pasa nada, donde alguno que está medio mal lo metemos bajo la alfombra. No. Si somos una gran familia, tenemos que aprender a sufrir con los que están sufriendo. Y a veces nos pasa que estamos dando gracias a Dios por los alimentos y de pronto en ese agradecimiento por los alimentos nos acordamos de este que está mal, del otro que está pasando de esta forma, del otro. Y qué decir con siervos, amigos, iglesia que uno tiene. No te digo que se nos enfría la comida, pero alguna vez se nos hace un nudito en la garganta que el apetito no asoma como quisiera asomar porque uno se angustia. Tenemos que aprender a poner nuestro corazón en el dolor de las otras personas. Esto es ser compasivo. Cuando alguien está llorando y me cuenta su tragedia, muy bien, para mí puede ser, se está ahogando en un vaso de agua, pero desde el momento que esa persona está llorando, para esa persona es grave. Cuando oro, tengo que orar como si fuera por mí mismo, como si fuera mi padecimiento, como si fuera mi dolor. Esto es ser compasivo, pero añade junto con compasivos, dice, compasivos, amándoos fraternalmente y misericordiosos. ¿Qué quiere decir esto? Amarse fraternalmente, amarnos como verdaderos amigos. ¿Cuántos tienen buenos amigos? Si no tenés buenos amigos, te estás secando. De verdad te lo digo. Necesitamos tener buenos amigos. Nos hacen tan bien los buenos amigos. Pero además de amarnos como buenos amigos, misericordiosos. ¿Y sabes cuál es la palabra griega para misericordioso? Es una palabra que se traduce como poner las tripas. Dice, ¿qué tiene que ver las tripas con la misericordia? Porque los hebreos consideraban que los sentimientos se originaban en las vísceras.
Y los griegos copian un poco esa idea de los hebreos y no estaban tan equivocados los hebreos, porque hay una relación con nuestro estado de ánimo y nuestras tripas. ¿Sabías eso? ¿Sabías cuál es el segundo cerebro? Los intestinos. Uno dice, con razón, tengo malos pensamientos. ¿Por qué les llaman a los intestinos el segundo cerebro? Porque después del cerebro es donde más neuronas se concentran, los intestinos. ¿Te diste cuenta por qué una rabieta se convierte en una diarrea? ¿Te diste cuenta por qué un momento de angustia te trae cólicos y otras cosas? ¿Te diste cuenta por qué en los momentos de nervios sentís una revolución y una guerra? Porque tiene que ver con los sentimientos. Entonces, cuando está diciendo misericordiosos, está hablando, empeñá tus tripas en esta situación. Metele sentimiento a esta situación. Se podría pensar que los creyentes somos robots insensibles, pero te aseguro, ninguna inteligencia artificial llegará al cielo. Llegaremos al cielo con nuestros sentimientos. Nos acordaremos, amaremos. Necesitamos poner sentimientos en los hermanos, ser afectuosos. Esta es la idea. Así que nos está hablando el apóstol Pedro, en primer lugar, de poder congeniar. En segundo lugar, podernos compadecer. Pero en tercer lugar, ser amigables. Mirad cómo lo dice el versículo 8 al final. Dice, misericordiosos, amigables. ¿Qué es esto de ser amigables? Todos hemos recibido alguna herida. ¿O no? Levanten la mano los que... No. Es la primera pregunta estúpida de esta mañana, ¿no? ¿Quién nos recibió una herida? ¿No? Recibimos heridas. Entonces esto hace que a veces seamos medio reticentes, ¿no? El decir, no quiero abrir mi corazón, porque cada vez que intenté abrir mi corazón me pegaron, entonces lo tengo muy escondido y me comporto con muchas reservas. Bueno, si cada vez que abrís el corazón te pegan, alguna razón capaz que hay, ¿no? Entonces, fíjate qué cosas abrís de tu corazón, cosas buenas o cosas malas. Pero tenemos que comportarnos amigables. Tenemos maravillosos grupos, comenzando con Avance Kids, cada grupo que tiene un pastor, ¿no? Los Adole, GEA, tenemos Más 25, tenemos Ruta 40, tenemos matrimonios, tenemos varones, tenemos damas. ¿Y sabes por qué estos grupos están creciendo tanto? No están creciendo en base a un lindo programa, aunque tienen programas maravillosos. Pero olvídate, los lindos programas no hacen que la gente quede en los grupos. Lo que hace que la gente quede en los grupos son las relaciones. Cuando son amigos, cuando se juntan, cuando charlan, cuando dentro del grupo hay personas que deciden tener afinidad. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste el nombre a uno? A veces pasa, los veo desde acá. Llega alguno, se sienta, ¿no? Acá. Y de pronto, son distintos. ¿Cuál es el problema que sean amigos? Pregúntale el nombre. Pregúntale por qué podés orar. Cuando alguien padece, ¿cómo podemos padecer los demás al lado de esa persona? Decir, un día me pasó esto y nadie preguntó por mí. Esto es un boomerang. Y seguramente si vos dijiste esto, pensalo bien. Si un día no apareciste por un tiempo y nadie preguntó por vos, el boomerang consiste en que, ¿qué sembraste antes para cosechar esto? ¿Qué tipo de vínculo estableciste? Porque el que quiere tener amigos tiene que comportarse como amigo. Entonces aprendé
a tener buenos amigos, con quienes reír, con quienes llorar, pero ser amistoso. Y te digo lo que siempre digo. Es muy gratificante ver el templo lleno, es maravilloso, es lindo, pero esta no es la finalidad. Dios nos libre de sentirnos satisfechos porque vemos las sillas ocupadas. Lo que realmente tiene que causarnos cierto alivio es que las personas conocen a Cristo. Porque Dios ama a esas personas que si hoy se mueren se pierden para siempre. Y esas personas que si hoy se mueren se pierden para siempre, un día pueden pisar este lugar. Y cuando pisan este lugar depende de vos y de mí si se van a sentir cómodos o no. Porque algunos conocen a Cristo del primer segundo que pisan el lugar. Tantos testimonios hemos escuchado de personas que llegan y no paran de llorar y no saben por qué. Es común, el Espíritu Santo hace cosas, pero hay personas, y esto lo escuché de un pastor amigo, que decía, hay algunos que vienen y empiezan amando a la iglesia y después terminan amando a Jesús. Y uno dice, no, si acá no viene amando a Jesús, no hay lugar. ¿Cuánta gente fue a Jesús pidiendo una sanidad y se transformaron en discípulos de Jesús? ¿Cuánta gente se acercó a Jesús por curiosidad? Zaqueo lo quería mirar de lejos, pero sin compromiso. Y Jesús lo llamó y terminó convirtiéndose. Necesitamos ser amigables porque la amistad es la base de lo que nosotros decimos ser. Somos avance, somos familia. Y somos familia, tenemos que comportarnos amigables. Pero finalmente tenemos que ser perdonadores, no ser rencorosos. Esto lo dice el siguiente versículo, el versículo 9, que dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Así que, cuidado con ser rencorosos. Si nos dicen un mal, si nos maldicen, si hablan mal de nosotros, ¿qué actitud vas a tomar? Edgardo, hablaron mal de vos. ¿Cómo van a hablar mal de mí? Yo que soy un ángel con las alas envueltas en la espalda. Soy un santo. ¿Cómo van a hablar? Y empiezo a mostrar la herida sangrante. Ay, mira, hablaron mal de mí. No sirve eso. No sirve. Si hablan mal de mí y yo me entero, lo reviento y se acabó. No. ¿Qué te pasa vos? ¿Qué mirá, bobo? No aplaudas eso. ¿Te gustó el Evangelio según San Messi? Bueno, está bien. Si yo me entero que hablan mal de mí, tengo que pensar, ¿habré dicho algo que molestó a esta persona? ¿Habré hecho algo que lo incomodó? ¿Habré dejado de hacer? ¿No habré cumplido con alguna expectativa? Nunca falta, ¿no? Dice, sí, ¿sabés que hablaron? Fulano de tal habló mal de vos. Tómalo como de quien viene. Chau, lo maté a ese. Lo maté, dije, es un descalificado. ¿Qué va a hablar mal de mí si él es un roñoso? ¿Qué sé yo? Estás pagando mal por bien. O mejor, mal por mal. La persona habló mal de vos y vos retrucás y de pronto cuando te querés acordar es un infierno. Pero si alguien habla mal de vos, pregúntate, ¿cuál será la razón? Analízate, porque tenés la oportunidad de crecer, tenés la oportunidad de madurar, tenés la oportunidad de crecer en el fruto del Espíritu, diciendo, alguna herida causé, alguna molestia ocasioné, que necesito cambiarla, necesito pedir perdón. Y si la persona se equivocó en la opinión que tenía de vos, sencillo, cuando le haces un bien, le cambiaste la opinión. Pero no hacerle un bien como diciendo, mirá, para que veas que soy mejor que vos. No, eso parte del orgullo. El orgulloso, el altivo, ve a los demás como inferiores, ve como que únicamente él es la persona importante y no tiene nada para recibir de quien supone que es pequeño.
Esto dice el apóstol Pablo, que dice que si tu enemigo tuviere hambre o sed, dale de comer, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y a veces uno no entiende qué es esto de ascuas de fuego, y casi siempre en evangelios sinópticos, en el instituto, suelo explicar bien en qué consiste esto. En los tiempos de Jesús, hacer fuego era una tarea muy complicada. Había que estar horas con el palito, hasta que por fin empezaba a agarrar un poquito de humo y poner un poco de paja y hierba seca, y cuando empieza a sacar fueguito un leño, y a veces el leño se apagaba. Por eso una vez que se lograba prender el fuego, había que tenerlo permanentemente encendido. No podía dejarse apagar el fuego. Y si alguno tenía el infortunio que se le apagase el fuego, se le acabase la leña, tenía dos opciones: o perderse 6 horas más, perder 6 horas del día para volver a hacer fuego, o ir a buscar fuego del vecino. Pero el vecino no estaba en la casa de al lado. El vecino estaba unos cuantos kilómetros más lejos. Así que había que ir a buscar fuego del vecino. ¿Y cómo le pedía? ¿Me da fuego, vecino? No, eso no. Sino que le daba un leño encendido. Un ascua es un leño encendido. Entonces, ¿cómo? Gracias, vecino, me voy, vamos a poner fuego ahí. No, con una pinza no se podía llevar. Había que llevarlo en un recipiente. El recipiente no podía ser metálico porque se quemaba. Ahí está Max. Claro, maravilloso, porque cada uno predicó. Qué lindo. Qué lindo que predicó. Oh, milagro, ahí está. Bien, el asunto que era tan pesada que se ponían un pañuelo en la cabeza y se calzaban la tinaja con el ascua de fuego en la cabeza. Por eso, si tu enemigo tiene hambre o sed, dale de comer o beber, porque acumulas ascuas de fuego. Porque te imaginas una persona caminando varios kilómetros con la tinaja ahí sacando humo y la gente lo ve. ¿Nunca fuiste por la ruta y viste un auto en la banquina y un tipo con cara de amargado llevando un bidón? Y vas con la familia y decís, mira, ahí va. Pobrecito. Y el otro, viste, no quiere ni mirar. Bueno, cuando vos haces un bien, no haces avergonzar a las personas delante de los demás, sino que la persona siente esa vergüenza propia interna de decir, estoy pensando mal, estoy diciendo mal, y me está haciendo bien. Y siente una vergüenza propia y no ante los demás. La vergüenza ante los demás no sirve para nada. La vergüenza propia es la que sirve, que es la conciencia. Entonces tenemos que aprender a hacer bien a los demás. Qué lindo, se me dice, nada, habló mal de vos. Oh, qué raro, de verdad habrás entendido mal. Fulano te hace una buena persona. Tendría que preguntarle por qué, porque una persona con fulano, si piensa algo así, yo tengo que meditar en algo así. ¿Cómo cambia el ambiente sano que habría cuando uno dice alguna razón habrá? Cuando David estaba cabalgando en el destierro y apareció uno tirándole piedra, fuera, sanguinario, fuera. Quisieron sacar una espada y matarlo. Y David dijo, déjenlo, por ahí Dios lo está mandando. Y a veces nosotros no nos bancamos, somos creyentes quisquillosos,
que no nos bancamos una crítica. Ah, si me criticó, eres el malo, yo soy el bueno. Y no tiene por qué ser así, porque las críticas muchas veces nos ayudan. Y termina el apóstol Pedro hablando de esas condiciones para pasarla bien, para que nos vaya bien, en especial en las relaciones interpersonales, citando el Salmo 34, versículos 12 al 16, que me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Y me gusta cómo está acá. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. ¿Viste que dice, busque la paz y sígala en el 60, la Casillo de Reinas 60? Acá dice, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Una vez tuve una profesora de coaching que lanzó a la clase la siguiente pregunta. ¿Qué querés? ¿Tener razón o ser feliz? Y cuando dijo eso se me prendió una lamparita. Una vez supe la historia de un muchacho que había entrado a trabajar en una tienda de telas. Era una sedería y estaba por cortar una pieza de seda, pero carísima, con brocados. Entonces hizo un pequeño cortecito en el borde de la tela y de pronto la desgarró. Y el dueño, cuando vio eso, dice, se desperdiciaron 3 hilos de seda en este corte desprolijo. Dice, ¿cómo vas a hacer esto? Mire, yo tengo experiencia en cortar tela, así que yo lo voy a hacer. Yo soy el patrón y vos tenés que cortar la tela con la tijera. Y yo lo voy a cortar así. Y las cosas subieron de tono y el empleado se enloqueció, se abalanzó sobre el patrón y empezó a cogotarlo hasta que el patrón se puso azul. Y le dice, ¿y tenés algo para decirme? Y el patrón... A veces con tal de tener razón damos la vida. Cuando podemos decirle a alguien, y bueno, ponele, qué sé yo, capaz que es así. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Cuando uno es un pacificador, es un manso, cuando uno congenia, se compadece, es amigable y perdona, uno se da cuenta que empieza a empatizar con Dios, que está al compás de Dios. Y cuando uno está al compás del Padre, uno se siente oído por el Padre. Pero cuando uno va de contramano con Dios, uno no llega a verlo y sus oraciones no llegan ni al cielo raso. En esta mañana, perdóname que me extendí, pero quiero proponerte, practica el bien. Bendecí, no maldigas, no hables mal. Una vez supe de alguien que decían que era tan bueno que hasta ni del diablo hablaba mal. No digo que llegues a tanto, pero sí te digo, esforzate por mantener la paz, el amor, sé amigable, sé compasivo, congenia y esforzate para congeniar y por sobre todo, perdoná, bendiciendo a aquellos que alguna vez no te han causado tanto placer. Y te aseguro, te va a ir bien en la vida. Te va a ir bien en la vida. Vas a tener con quién terminar tus días. Vas a estar rodeado de personas. Vas a tener quienes lloren con vos y quienes rían con vos. Señor, tu amor es tan grande hacia nosotros y nosotros estamos creciendo y aprendiendo. Te pedimos que nos ayudes para que podamos poner por obra tu palabra y de esta manera alcanzar buen testimonio. Ese buen testimonio para el que estamos destinados, el que tenemos que heredar. Que no realicemos acciones carnales ni impulsivas que después tengamos que lamentar, sino todo lo contrario. Que donde estemos, sembremos paz,
Que la gente sienta paz al lado nuestro, pero no solo como una experiencia sobrenatural, sino también como una consecuencia natural de que nosotros somos pacificadores. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Tengas un hermoso domingo.